Bien, ya estoy grabando la clase. Zoom nos permite grabar la clase, cosa que Meet no nos permite. Por esa razón es que nosotros elegimos esta plataforma. Si bien tenemos 40 minutos de clase que tratamos de explotar al máximo, la idea es poder dejar un registro. ¿Por qué? Porque puede ser que ustedes tienen problemas. Hola, Anabela, buenos días. Ustedes tienen problemas con la conexión, con el micrófono. Tuvimos la suerte, la verdad, que todos ustedes 14, se conectaron perfecto y me están escuchando re bien. Pero el otro día había estudiantes que no podían conectarse o se les caía, o supongamos que si no escuchan bien, puede ser por un problema de que no están cerca del módem o del router. Acérquense ustedes con el celular, por ejemplo, a donde está el módem y va a mejorar la señal. Muchas veces tiene que ver con eso. Yo les decía que puede pasar que no se puedan conectar, entonces, claro, si la conexión es inestable, Brisa, es porque hay problemas en tu casa. Ven, como pasan este tipo de cosas, dejamos grabada la clase y la subimos al aula virtual. Entonces, si ustedes necesitan algo, no llegan a anotar todo, se pueden sumar. Perdón, pueden volver a verla. Eso hicimos el martes y subimos la clase. Yo supongo que a ustedes les debe haber llegado el aviso. Si quieren pueden ver la clase, que es la misma clase parecida que vamos a ver hoy. La diferencia es que ustedes acá pueden participar y pueden hacer preguntas que necesiten. Otras cosas importantes. Nosotros tenemos algunas cuestiones para organizarnos y que queríamos compartir. Ahí se está sumando Nati, la profe de ustedes. Bueno, vamos a tener un encuentro virtual por semana, ¿sí? Este va a ser el de ustedes, los jueves a las 8 de la mañana. Todas las semanas vamos a estar subiendo una actividad o un trabajo práctico. Las actividades son necesarias para poder hacer el trabajo práctico, y tanto la actividad como el trabajo práctico llevan nota numérica, ¿sí? Y también le vamos a poner fecha de entrega. Eso, por favor, no se olviden, ¿sí? De tener presente el tema de la fecha de entrega, y que cuando los vayan a entregar, primero, pueden hacerlos de manera digital, no hay ningún problema. También los pueden hacer escritos en la carpeta y sacarle una foto, tampoco hay problema. Lo que sí les pedimos es que, por favor, traten de ponerle nombre, apellido, año, materia, escuela, así nos ubicamos. Y por otro lado, que no saquen las fotos acostadas, porque hemos tenido muchas entregas que las fotos están acostadas, entonces tenemos que nosotros girar la cabeza para poder entenderles y no se entiende mucho, cuesta bastante. Y que la foto se entienda, porque hay veces que parece que sacan una foto a 2 kilómetros de distancia y no se llega a leer nada o toda borrosa, ¿sí? Así que les pido, por favor, les pedimos que tengan en cuenta esta cuestión de las entregas. Es importante que puedan conectarse en la medida de lo posible. Hoy somos muchas personas, estamos casi todas las del curso, están conectadas, así que la verdad que celebro eso. Bien, ya hay 15 estudiantes que están conectados. Es importante la participación en los encuentros Zoom. Si no se pueden conectar porque no tienen computadora o porque en ese momento no disponían de conectividad, queda subida la clase en el aula virtual. Algo que es importante. Ustedes el año pasado cursaron segundo año. Puede ser que hayan hecho trabajos, puede ser que no hayan hecho nada, puede ser que hayan quedado a mitad de camino, o puede ser que los profes le hayan dicho que aprobaron esos contenidos que vieron. Como el año pasado fue un año especial donde las actividades no eran obligatorias, hasta que después pasaron a ser obligatorias, lo que vamos a hacer en esta primera parte del año es recuperar los contenidos que debieran haber visto. Yo conozco este curso y sé que trabaja, no me sorprendería que vayan a hacer las actividades de una manera impecable, pero de todas maneras lo que vamos a hacer en tercer año es volver a tener actividades y trabajos prácticos de los contenidos de segundo, para poder trabajar bien desde el principio de año. Fíjense que estamos a principio de abril, a mitad de abril, y ya empezamos a trabajar. El año pasado comenzaron más tarde, ¿sí? Se les va a hacer un trabajo práctico integrador con esos contenidos para poder repasar, profundizar, y se va a tomar en cuenta lo que ustedes hicieron el año pasado. Y seguramente a mitad de año, después de vacaciones de invierno, comencemos con los contenidos de tercer año. Si ustedes tienen alguna duda, me paran y me dicen, che, Juan, quiero preguntar algo, no hay problema, ¿sí? El sistema que nosotros tenemos, que es Classroom, el aula virtual, tiene muchas limitaciones.
una de esas limitaciones es que a los profes no nos avisa cuando ustedes hacen una entrega. Si ustedes ven que pasan una semana, 10 días, y nosotros no les corregimos, nos escriben por el chat privado y dicen, profe, te entregué esto, no te olvides. O lo mejor es, hacen la entrega y automáticamente nos dicen, Juan, Nati, Mayra, les entregué esta actividad, por ejemplo. Y a nosotros ese aviso sí nos llega. Así no se nos pasa de largo. ¿Sí? Eso es como alguna idea para... Un segundito. Es como una idea como para poder organizarnos y seguir trabajando de la mejor manera posible. Quiero ver que... Listo. Yo creo que ya ahí puse todo. Ya comenté todo lo importante de lo que se viene este año. ¿Sí? Bueno, como les decía, vamos a empezar a repasar los contenidos del año pasado. El primero de los contenidos con el que vamos a arrancar hoy, sí, eso ya lo estuvimos charlando, que tienen ahí en el aula. Ah, perdón, no leí la pregunta de Vero. Fíjense, si no están conectados o conectadas al aula virtual, lo que tienen para... miren, yo les voy a copiar acá, a ver si no lo tienen. Eso que les dejo ahí es el código del aula virtual. Ahí se los pasé. Así que ese código es el aula de tercer año, para que ya se anoten y empiecen a trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla, así empezamos con el tema de hoy. A ver, no. Corto. ¿Me escuchan ahí bien? Porque se acaba de cortar mi Zoom y acabo de perder toda la grabación. Por suerte está la grabación del otro día y ustedes escucharon todo. Así que vamos a empezar a grabar de nuevo, por si acaso. Acá estamos. Bien. Bueno, vamos a compartir pantalla. Me dicen por el auricular si están viendo la pantalla del texto y sus componentes. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, Nati, lo que te pido es que me avise las preguntas porque se me colapsó acá la computadora y no puedo ver el chat. A ver si lo puedo Dale, abrir. sí. ¿Sí? Yo Bien. te voy ayudando con lo que aparezca en el chat. Perfecto. Bueno, primer tema, el texto y sus componentes. Nosotros, piensen lo siguiente. Cuando nos queremos comunicar con cualquier persona, o mismo cuando interactuamos en la calle, nos encontramos siempre con algún texto. Por lo general, estamos acostumbrados a pensar en textos escritos, ¿no? O sea, un libro, un cuaderno, una publicidad impresa, un diario, pero también puede ser un texto, por ejemplo, con una imagen, ¿sí? Pero acá nos vamos a centrar en el texto escrito. Y el texto escrito tiene sus componentes que lo caracterizan. Así que esto lo que yo hice fue organizar de la parte más pequeña a la parte más grande del texto, o al revés, podemos ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Vamos a arrancar de una mirada más general, cuando tenemos que entender qué es un texto, ¿sí? Los textos pueden tener distintos objetivos, pueden variar. Un texto puede ser una conversación, un diálogo, puede ser una monografía o un trabajo práctico que escriban ustedes, pueden ser las noticias de los diarios, puede ser un ensayo. Este año vamos a ver texto argumentativo. Ustedes ya debieran haber visto texto expositivo, por ejemplo, o instructivo. El texto instructivo es aquel a quienes les guste cocinar. Los textos instructivos son las recetas de cocina, por ejemplo, donde me indican a mí cuáles son los pasos que yo tengo que realizar. En definitiva, cada texto tiene su propio objetivo y va variando de acuerdo al contexto y a las personas con las que nosotros interactuamos. Es decir,
que toda interacción humana utiliza textos. Hago una aclaración importante. Esto va a quedar grabado, hay material en el aula que yo ya subí al respecto, pero si quieren pueden ir tomando nota de estos elementos, de estos conceptos que vamos a ir conversando. Bueno, el texto son, yo ponía ahí que los textos son mensajes completos sobre un mismo tema. ¿Bien? Esto es importante, que todo el texto refiere a un único tema. Entonces, si yo escribo un texto sobre las amebas en el mar y después me pongo a hablar de que ayer Defensa y Justicia salió campeón y de golpe empiezo a hablar de los casos de COVID, mucho sentido no tiene. Y la otra persona se va a quedar mirando como diciendo, ¿de qué me estás hablando? No sé a qué darle importancia. Lo importante es concentrarnos en un único tema que va a tener distintas ideas y para eso vamos a tener a los párrafos, ¿sí? Así que los textos están compuestos por párrafos. ¿Cómo vamos a darnos cuenta cuántos párrafos tiene un texto? Bueno, por dos elementos. En primer lugar, vamos a tener el punto y aparte. El punto y aparte separa un párrafo y marca el inicio del siguiente. Y la otra herramienta que vamos a utilizar, que no aparece ahí, es la sangría. La sangría es ese espacio que tengo al principio de cada párrafo. Ahora en la siguiente imagen yo les voy a mostrar para que veamos gráficamente cómo es cada párrafo. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Le voy a pedir si lo puede silenciar por un ratito. Cada párrafo, así como el texto se refiere a un tema, cada párrafo plantea una idea sobre ese tema y puede responder una o varias preguntas sobre esa misma idea y que tiene relación con ese tema, ¿sí? O sea, como que el texto es un gran tema y cada párrafo es una idea distinta sobre ese gran tema. ¿Por qué es importante el tema de los párrafos? Nos hemos encontrado, y esto pasa, yo soy profe de sexto año y sigue sucediendo también en sexto año en ocasiones, que en lugar de hacer párrafos, el texto es un enorme y único párrafo. La idea es poder tener varios párrafos, varias ideas, porque no puedo tener una única idea sobre un tema. Necesito aportar mucha información al respecto. Entonces traten de pensar cuándo interrumpir un párrafo para iniciar el siguiente porque cambia la idea sobre ese mismo tema. Y seguimos con las oraciones. Cada párrafo puede tener una o varias oraciones. También pasa eso. ¿Qué hacen? Un párrafo enorme de 10 renglones con una única oración. Un ejercicio que es muy útil para saber cuándo detener una oración, cuándo detener un párrafo, es hacer lectura en voz alta del texto que escribieron. Entonces, mis recomendaciones, terminan de escribir un texto y lo leen en voz alta, para ustedes o para otra persona que tengan ahí cerca. Se van a dar cuenta en qué momentos tienen que hacer las pausas, poniendo una coma, que es una pausa más breve, un punto seguido que separa una información de la siguiente información sobre esa idea, o un párrafo, cuando ya desarrollé una idea y puedo avanzar a la siguiente. Las oraciones están compuestas por distintos tipos de palabras. La oración que decíamos que brinda información sobre esa idea puede tener artículos, en realidad no sujetos, sino sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios. Son distintos tipos de palabras. Yo en la clase, entre los materiales que le subí un mapita grande, donde es una imagen que muestra cada uno de los tipos de palabras que pueden utilizar. Hoy no nos vamos a centrar en todas las palabras, porque son muchos tipos de palabras, pero sí es importante que lo vayan teniendo en cuenta porque en breve vamos a empezar la parte de sintaxis, de análisis sintáctico de estas oraciones. Y el último elemento, la unidad mínima de todo texto, son las palabras. Lo interesante es que cada palabra tiene un sentido en sí misma, ¿sí? Pero también van a adquirir sentido al vincularse con otras palabras en esas oraciones. Esto es importante. Yo puedo tomar una palabra aislada y va a tener una idea, ¿sí? Por ejemplo, el otro día usamos la palabra de ejemplo hogar, pero también podemos utilizar la palabra amor. Entonces, si ustedes se imaginan qué representa para ustedes el amor, va a tener un significado, ¿sí?
Pero si yo les digo el amor del gato, el amor de su mascota, ya el amor puede empezar a tomar otro sentido. O el amor de una amiga o un amigo, o el amor de mi mamá o de mi papá. Fíjense cómo de a poquito esa palabra amor empieza a tener distintos significados porque se vincula con otras palabras. Ahora en un ratito seguimos con la parte de los conceptos de los tipos de palabras. Volvemos a esta imagen. Podemos hacer un análisis de lo más pequeño, de las palabras que forman oraciones, de las oraciones que forman párrafos y de los párrafos que forman textos. O al revés, podemos desarmar un texto en párrafos para saber cuántos párrafos tiene, cuáles son las ideas. De los párrafos podemos saber cuáles son las oraciones que los componen, es decir, cuánta información hay sobre cada una de esas ideas. Y de cada oración podemos analizar las palabras que las integran. Vamos a esta imagen que yo les decía hace un ratito. Acá tenemos 2 párrafos, fíjense. ¿Por qué nos damos cuenta de que tenemos un párrafo? Arriba, porque tiene sangría, inicia el primer párrafo. Y este puntito que tenemos acá puede ser tramposo, porque podría aparecer un punto seguido o un punto y aparte. Punto seguido sería una oración que termina y empieza otra, o punto y aparte sería un párrafo que termina y empieza otro. ¿Cómo nos damos cuenta de que este es un párrafo y este es el siguiente párrafo? Porque acá tenemos de vuelta la sangría. Este espacio es importante que siempre traten de dejarlo, porque nos permite ubicarnos dónde es que nosotros estamos ubicados. Ahí justo me apareció mágicamente, aparecí yo y apareció el texto. Exacto, Itziar, vuelvo con lo que decías. A mí muchas veces me pasa. Nati y yo hacemos radio. Ella tiene su programa y yo tengo otro programa, nada que ver uno con el otro. Pero muchas veces nos pasa en la radio. Estamos como hablando, y no sabemos cuándo parar. Bueno, para eso nosotros necesitamos los signos de puntuación. Lógicamente, como yo les decía, distintos textos. El texto radiofónico no está escrito, pero lo tenemos acá. Entonces, a medida que vamos hablando, vamos haciendo las pausas y vamos recuperando el aire, porque muchas veces me pasa que hablo mucho y no respiro. ¿Sí? Así que, importante, respirar. Igual hay muchas formas de poner comas, o sea, podría ser una coma para aclarar algo, en vez de una coma para separar y poner una pausa en el texto. Exacto, para aclarar, también podemos utilizar las comas para enumerar. Enumerar. O sea, podemos tener muchos usos de comas. A veces, y esto hago la aclaración, los signos de puntuación pueden ser una herramienta, pero también podemos abusar de los signos de puntuación. Hay quienes ponen coma para todo y que terminan haciendo una oración kilométrica. Bueno, eso también tenemos que ir revisándolo y esos comentarios se los vamos a ir haciendo, ¿sí? Así como hay gente que no pone puntos, hay gente que abusa de las comas. ¿Bien? Entonces tratemos de buscar un equilibrio para que la persona, nunca aprendiste a usarlo. Bien, mira, yo te voy a dar un ejemplo para que podamos pensar. Cuando tenemos que hacer una enumeración que tiene muchos elementos, podemos tener una oración que tiene muchísimos elementos, pero no solamente decir, bueno, ¿qué tengo en mi casa? Una pelota, una mesa, una silla, no, sino cuando tenemos que, por ejemplo, enumerar definiciones, ¿no? Supongamos que tenemos que definir amor. Y bueno, el amor para Nati es una definición, bueno, es el calor de hogar. Bueno, pongo un punto y coma. Como son oraciones pequeñas, y si yo las separo por coma me va a quedar muy extensa, lo que me permite es una especie de híbrido, o sea, como un punto intermedio, como algo intermedio entre el punto seguido y la coma. Entonces yo las vinculo y puedo hacer enumeraciones de oraciones pequeñas o un poco más largas para no tener que usar el punto, porque no me va a servir, porque todo forma parte de la misma información, y tampoco para usar la coma, porque me quedaría muy largo, y el punto y coma sería una pausa un poquitito más extensa que la coma. ¿Se entendió, Brisa? Es más complejo igual usar el punto y la coma. Hoy en día, si ustedes aprenden a utilizar bien el punto y la coma, es un enorme logro. Después podemos seguir trabajando el punto y coma. Nati, no sé si querías decir algo. No, tal cual. Ya que aprendan a manejar el punto y la coma por separados, sería un golazo. Ya, si aprendemos a usar el punto y coma en el salón, somos Gardel con guitarra eléctrica, chicos. Ya entendí un poco, buenísimo, Brisa. A mí se me había desconfigurado un poco Zoom y o miraba el chat o miraba la pantalla. Ahora ya tengo todo reunido de vuelta.
Perfecto. Bueno, nos quedan 10 minutos y vamos a hacer este ejercicio. Yo quiero que presten atención. Yo voy a leer este texto. Yo voy a leer este texto. Dice, quiero que presten atención cuando termina un párrafo. Quiero que me marquen ustedes. Ahí corta un párrafo, ahí corta una oración. ¿Sí? Así lo vamos haciendo más dinámico. Peligra el bosque, el quebracho. El bosque chaqueño, cubierto en sus orígenes por una inmensa cantidad de quebrachos, está sufriendo día a día la explotación que el hombre realiza sobre diversas especies. Los quebrachos más conocidos son el colorado chaqueño, el colorado santiagueño y el quebracho blanco, pero en la actualidad cada vez son más escasos. Paréntesis. ¿Cuántas oraciones tiene este párrafo? 3. 2. Miren, vamos de vuelta. El bosque chaqueño, esto vamos a utilizar, esperen. Vamos a hacer aquí. Bien, acá tenemos. El bosque chaqueño, acá tenemos una coma, una pequeña pausa. El bosque chaqueño, cubierto en sus orígenes por una inmensa cantidad de quebrachos, está sufriendo día a día de la explotación que el hombre realiza sobre sus diversas especies. Primera oración. ¿Bien? Vamos con lo siguiente. Los quebrachos más conocidos son el colorado chaqueño, el colorado santiagueño y el quebracho blanco. Otro puntito. ¿Por qué nos damos cuenta de que no termina el párrafo ahí? Porque pero no tiene sangría. Si tuviese sangría, sería otro párrafo. Bien, porque está justo acá en el borde y esas partes son las más tramposas. Acá tenemos entonces segundo párrafo, segunda oración. Acá hay alguien que está hablando y no lo puedo ver. Sí que hay 3 oraciones, ya las Perfecto. identifico. Bien, y acá tenemos la tercera, una rosita le ponemos. Pero en la actualidad cada vez son más escasos. Bien, acá tenemos el primer párrafo. Vamos con el segundo. Debido a su valor comercial, han sido talados innumerables quebrachos porque sus maderas duras fueron muy apreciadas por el hombre, que las utilizó en la construcción de durmientes de ferrocarril, como postes y para leña. Bien, miren lo que acá tenemos un único párrafo, ¿sí? No tenemos varias oraciones. Pero lo que me interesa es destacar esto. Itziar, creo que había dicho que utilizamos la coma para hacer aclaraciones. Fíjense cómo dice, sus maderas duras fueron muy apreciadas por el hombre. Ahí terminó la idea, pero ¿qué hace? Aclara. ¿Para qué las utilizó? Las utilizó en la construcción de durmientes, enumera. ¿Para qué la utilizó? La construcción de durmientes, como postes y para leña. Ahí enumera 3 usos que le dio a esta madera del quebracho. Seguimos. El problema es que la tala indiscriminada de estos árboles no dio tiempo al crecimiento de nuevas especies debido justamente a que el quebracho tarda mucho tiempo en crecer. Abre paréntesis. Alrededor de unos 100 años. Cierra paréntesis. Con los paréntesis también aclaro información. O sea que yo puedo utilizar a veces la coma para aclarar o puedo utilizar el paréntesis para aclarar. Hasta acá tenemos primer párrafo, aquí. Segundo párrafo, aquí. Y acá de vuelta, no tiene punto seguido. Tercer párrafo. Vamos por el último, a ver si es una sola oración o tiene más de una oración. La explicación realizada por el hombre fue mucho más intensa que la capacidad que tenían estos árboles de renovarse y volver a nacer. Por este motivo, en la actualidad han desaparecido muchas especies. Acá tenemos de vuelta la primera oración. Clara pone en el chat, ahí identificó 2 oraciones ella. Muy bien. Vamos a ponerle 3. ¿Sí? Este es uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Identificar cuándo termina cada párrafo, para poder saber que acá hay 4 párrafos, y cuántas oraciones tiene cada uno de esos párrafos. Y acá lo que tratan de pensar es qué información y qué idea trabaja cada uno de esos párrafos. Esto es parte del ejercicio que yo les dejé, pero nos quedan 5 minutos de clase y no quiero dejar de repasar estas cuestiones que son importantes. Otro de los ejercicios que les pedimos es que
encuentren en el texto que les dimos 3 oraciones y las analicen, pero no análisis sintáctico, sino de análisis del tipo de palabras, que ustedes puedan identificar cuál es el artículo o los artículos que aparecen en esa oración, cuáles son los sustantivos, adjetivos y verbos. Vamos por el primero. Cuando decimos artículo, el artículo siempre va antes de un sustantivo. El auto, la casa, una pelota, una silla, un banco. Bien, la primera palabra es el artículo, porque puede ser definido, o porque nosotros sabemos que estamos hablando precisamente de ese auto, o de la pelota, o indefinidos, un auto cualquiera, una pelota cualquiera. Después tenemos los sustantivos. Los sustantivos designan personas, nombres, animales, cosas, ideas. Y puede ser propio. Cuando es un sustantivo propio es un nombre, y como es un nombre va en mayúscula. Juan, Natalia, son sustantivos propios. Pero mujer, varón, son sustantivos comunes, y no van en mayúscula, ¿sí? Entonces, la mujer, el varón. La sería el artículo, mujer sería el sustantivo. Lo mismo puede ser el perro o un perro. En adjetivos nos estamos refiriendo a esas características o cualidades de ese sustantivo. Siempre acompaña a un sustantivo que lo modifica, lo afecta, lo define, lo caracteriza, ¿sí? Hay múltiples tipos de adjetivos, ahora no nos vamos a centrar en esa clasificación, pero nos interesa que ustedes puedan decir, la mesa rota, o la pelota desinflada, rota, son los adjetivos que están relacionados con esos sustantivos. Y por último, el verbo. El verbo puede ser una acción. La pelota rota, pica mal, por ejemplo. ¿Sí? Pica, que es el verbo, es la acción. Puede ser también un estado de ánimo, reír, llorar, puede ser una opción. Y un acontecimiento natural que puede ser llover, porque no es una acción que realiza una persona, sino que la realiza la naturaleza, podríamos decir. Así que este ejercicio vamos a hacer rápido de la primera oración. Yo quiero que me vayan cantando dónde hay, cuáles son los artículos. Dice, la mascota de Mateo se comió todo lo que había sobre la mesa. Artículos que encuentren. La mascota. Bien, la sería el artículo, mascota sería, ¿qué sería mascota? Sustantivo. Sustantivo. ¿Es un sustantivo Bien. propio o sustantivo común? Común. Común, porque no tiene mayúscula y no es un nombre. ¿Hay algún sustantivo propio aquí? Mateo. Bien. Mateo. Bien. Como sustantivo común también identificó Clara la mesa. Perfecto. Mesa es el otro sustantivo. Tenemos 2 sustantivos comunes, mascota y mesa. Y después tenemos la, sería acá el artículo, la mesa, de vuelta el artículo. ¿Cuál es el verbo? Comió. Se comió. Comió, muy bien. Bien. Vamos con la siguiente, rápido. Clara y su hermana salieron de paseo por la montaña. No, la última, me gusta más la última. La casa de mi hermana es la más linda de la cuadra. ¿Cuál es el sustantivo común? Casa. Casa, muy bien, Martina. ¿Cuál más? Hermana. Hermana, muy bien. ¿Y cuál Cuadra, otro? muy bien, Brisa. Perfecto. Sí, sí. ¿Hay algún adjetivo? Linda, muy bien, Brisa. ¿Y el verbo? Es, muy Exacto. bien, Brisa. Bien. Muy Se bien. nos- Cuesta identificar el es, pero Sí. ahí está bien. Bien. Perfecto. Se nos corta la clase y yo la voy a dejar subida. Está a punto de cortarse, pero después la seguimos en el aula virtual y nos reencontramos el jueves que viene. ¿Sí? Perdón, la próxima va a ser un poquitito más organizado, se nos robó tiempo de la clase al inicio. Así que nos despedimos, chicos, chicas. Que estén bien y después subimos la clase al aula virtual. Chao, Chao. nos vemos. Chao, profe. Cuídense.